I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry. Buen día, cookie crochetera del mundo. ¿Cómo estamos? Aquí, un tutorial más, aprovechando este fantástico punto y la serie que estamos haciendo. Este ya es el último de los motivos, es el último de los tejidos que he preparado con este punto. ¿Qué te parece? Además, ahora que viene San Valentín, quizá es un gorro muy unisex para regalar a nuestra persona querida, allá donde haga frío, claro. Lo puedes llevar caído, y aquí está el detalle que he puesto, que os lo dejo al final para dar un poco de intriga a la cosa. Se puede poner o no, o lo puedes llevar en plan pegadito a la cabeza, o lo dejas caidito o lo dejas ahí. Bueno, este es el tutorial que vamos a tejer hoy, que a mí me parece algo fantástico. Espero que te guste. Si es así, deditos arriba, me dejas tu comentario, me compartes y te lo guardas, y en fin, todas esas cosas que hacen que me ayuden para seguir produciendo contenidos en YouTube. ¿Vale? Bueno, pues vamos con el vídeo. Por supuesto, lo vamos a poder tejer con cualquier tipo de hilo, ¿vale? Más grueso o más fino. Tú lo decides cuándo, bueno, está muy fácil, muy desglosado, muy fácil de tejer. O sea, este gorro es algo fantástico y espectacular. Y este detalle ni te cuento. Bueno, espérate al final del vídeo para ver por qué y cómo. Y ya lo puedes empezar a tejer o caidito, lo que te digo, o lo dejamos caído o lo dejamos recogido. Y es una elección de cada uno. ¿Vale? Vamos con el tutorial. Otra formita con la misma idea de punto, porque es fantástico. Vamos a tejer todo el borde, todo el elástico de nuestro gorro, estos 8 centímetros, ¿vale? Que en un momento dado tú puedes ponértelo así, o si lo quieres lo doblarás. Eso ya es una elección. Y vamos a tejer vueltas. ¿Cómo tejemos vueltas? Hacemos las cadenas, en este caso 15 puntos de cadena para tener esos 8 milímetros, 8 centímetros. Estoy tejiendo con un 4 milímetros y empezamos a tejer punto bajo. Espera, que voy a quitar todo lo que estorba de aquí. Empezamos a tejer punto bajo en hebra trasera y solamente en hebra trasera, tan fácil como eso. Y así hasta tener el perímetro de nuestra cabecita, todo el punto bajo en hebra trasera. ¿Veis? Ya está, no tejemos más nada. Y así yo voy a tejer hasta tener esos 52, 54 centímetros. Vamos a hacer 55 para que sea más unisex y pueda ser una cabeza también para chico. ¿Os parece? Todos estos gorros que estamos tejiendo ahora en esta temporada son todos unisex, ¿vale? Así que no tenemos problema. Ahí vamos. Vamos a tejer dar la vuelta, punto bajo en todos los puntos, en hebra trasera. Ahí tenemos. Vamos allá con lo siguiente después. Primero esto. Vamos. ¿Vale? Vamos a ver cuántas vueltas más habrá que poner. Yo ahora mismo tengo, sin estirar, 46 centímetros. ¿Vale? Entonces todavía me quedan hasta 55, he dicho que voy a poner. Me quedan todas estas vueltas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, por lo menos 16 vueltas. Las voy a tejer hasta tener esos 54 centímetros y cerramos. ¿Vale? Venga, vamos allá.
Ya tengo los centímetros que necesito. Ya tengo mi elástico de mi gorro. Y ahora, y para unirlo, yo voy a tejer. ¿Vale? Voy a dar la vuelta. Voy a empezar a tejer otra vuelta. ¿Vale? Tejo una cadenita. Mejor que una cadenita, voy a unirme directamente al lugar. Aquí tengo mis cadenitas de la vuelta anterior y entonces engancho con mi primer punto, engancho y voy a ir tejiendo deslizados, ¿vale? Me voy a ir de aquí y me voy a ir de aquí. Voy a enganchar la hebra trasera, voy a dejar esta hebra por adentro, ¿vale? Para que sea más chuli. Y voy a ir tejiendo deslizados, ¿vale? Con las hebras, con una hebra de cada lado, como si tejiese una vuelta más, ¿vale? Y así se me va a quedar recogidito y muy cookie, ¿vale? Vamos a tejer todita la vuelta así. Cuidadito ahí, eso es. Poniendo cuidado de tejer de un lado y de otro. Cuando yo dé la vuelta a mi tejido, se va a quedar unidito y se va a quedar bonito, ¿vale? Y por aquí también lo vamos a tener perfecto. Bien, pues seguimos entonces tejiendo de un lado y de otro para que se nos quede cañón. Ya lo tenemos cerradito. Ya lo tenemos cerradito y ahora lo que vamos a poner es un punto alto en cada vuelta de las que hiciéramos así, ¿vale? De puntos bajos. Ahí vamos a poner en cada vuelta un puntito alto, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña variación del cuello que hicimos. En lugar de ponerle un medio punto alto, vamos a ponerle un punto alto para que nos queden más distanciadas nuestras franjas y por tanto un poquitito diferente. Nos va a salir un número de puntos distinto a cada una según estés utilizando, según la talla, la base, que aquí tengamos el ancho que necesitamos, ¿vale? Pero eso sí, si tú, por ejemplo, estás haciendo 55, pues pon 52 porque cede mucho. Es un elástico que cede bastante, entonces date un poco de holgura, ¿vale? No lo dejes a 55 justo, excepto que estés tejiendo muy prieto, que no tampoco te lo recomiendo, pero siempre que quede eso, como es un punto que cede, mejor que nos quede un poquito más estrechito. Por ejemplo, lo que te digo, si estás midiendo a 55, puedes ponerle perfectamente 52, 53, quítale 2, 3 centímetros o por ahí. No quiero decir una cantidad exacta y no me la consideréis porque va a depender de cómo sea el hilo, de cómo estés tejiendo, del grosor, ¿vale? Entonces valorarlo cada uno, crocheteros del mundo, ¿ok? Cada uno en función de esto que os cuento, ¿va? Pero sí considerar que va a ceder, ¿veis? ¿Cómo va a ceder mucho? Bien, pues venga, vamos allá. Seguimos con nuestros puntos altos, un punto en cada punto. Vamos ahí. Bien, tengo terminada toda la vuelta de puntos altos y me uno con esa tercera de las cadenas. Tengo que ir y volver. Entonces, volvemos. Y ahora voy a empezar sobre la base del punto. Voy a empezar a sacar una hebra. Pero no hago nada con ella. Me voy al siguiente punto y saco la otra hebra. Deslizo esta sobre las otras dos. Así voy a ir haciendo. Veréis. Paso por donde acabe el punto, paso mi hebra.
Y ahora en el siguiente la vuelvo a sacar, tengo 3 y voy a deslizar esta sobre las otras 2. Ahí está. Vuelvo a repetir, en la base, aquí es donde acaba el punto, pues empiezo y saco una hebra. Me voy al siguiente, saco hebra y deslizo por las 2, ¿vale? No aplicamos ningún tipo de tensión, sencillamente vamos poniendo, sacando las hebras y deslizándolas, ¿vale? Paso una sacada, otra sacada, uy, cuidado, que no he sacado todas las hebritas. Otra sacada y para adelante, de nuevo, hebra, hebra y para adelante, ¿vale? Venga, pues así, toda la vuelta. Vamos a ver. Vamos a terminar esta vuelta, que será una de las que tenemos que repetir, y la siguiente, ¿vale? Entonces, terminamos, este es el último punto y me voy al siguiente, ¿vale? Para tejer un puntito deslizado, como último de los puntos. Y no hago nada más que dar vuelta para hacer un falso punto alto, ¿vale? Sobre la hebra trasera del punto anterior. Esto es, ahí, ¿vale? Y voy a tejer toda la vuelta sobre la hebra trasera de lo que acabamos de tejer, de la vuelta que acabamos de tejer, para que nos aflore ahí, así, las 2, ¿vale? Entonces tejemos todas las vueltas de esta manera. Repetimos la vuelta 2 y 3, perdón, la 2 y la 3 todo el tiempo. Bien, vamos ahí. Tejemos así toda la vuelta y voy a repetir otra vez para que veáis cómo vamos a ir haciendo la siguiente. ¿Es o no es espectacular? Espera, que está por el revés puesto. Voy a ponerla bien. Ahí está. Nos va a quedar fantástico esta rayita, esta línea ahí. ¿Vale? Venga, vamos ahí. Vamos, 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 vamos. Parece que fuera tejido perfectamente en 2 agujas, ¿eh? Ahí. Estas líneas, que fuéramos alternando 2 agujas y ganchillo. Vale, venga, pues voy a tejer toda la vuelta y, bueno, es que esta y todas las demás. Hay que ir dando vuelta y vamos a ir tejiendo. ¿Vale? Es lo único que tenemos que hacer hasta que tengamos el cuerpo de nuestro gorro. Después tendremos que hacer las disminuciones y lo tenemos, sí señores. Sí, cookie crocheteras del mundo, lo tenemos. Repetimos vuelta 2 y 3, siempre la de puntos altos la tejeremos sobre la vuelta de la hebra trasera y deslizamos y listo, nada más. Vamos a tejer las vueltas y nos encontramos. Vamos a ver. Bien, yo ahora ya tengo tejidos 22 centímetros aproximadamente, ¿bien? Y quiero cerrar el gorro, quiero disminuirlo y quiero disminuirlo bastante rápido. Prácticamente que en 4 vueltas desaparezcan los puntos para que se me quede bastante chatito. Bien, porque ya es muy grande nuestro sombrero, ¿vale? Nuestro gorro, perdón, no es nuestro sombrero. 22 centímetros ya es una altura. Entonces, voy a disminuir. Yo solo voy a disminuir puntos en la vuelta que tejo de puntos altos, ¿vale? Me desaparezcan los puntos. Tengo 90 puntos. Es decir, que yo tengo que quitar por cada vuelta aproximadamente unos 20 puntos. En cada vuelta de puntos altos. ¿Vale? Entonces, yo voy a quitar en esta primera vuelta cada 5 puntos. La idea es disminuir sobre esta vuelta de puntos altos, siempre, ¿vale? Y solo sobre la de puntos altos, no sobre la que voy a tejer en puntos deslizados, disminuir los puntos. Bien, entonces voy a ir quitando cada 4, el quinto de los puntos lo voy a disminuir, ¿vale? Entonces 2,
3, 4 y en el quinto tejo mi disminución. Aquí el primero de los puntos altos y el segundo que lo tejo y los cierro juntos, ¿vale? Entonces, así voy a ir disminuyendo cada vuelta, eso, unos 20, 25, según cada uno los que tenga, ¿vale? En mi caso, ya te digo, voy a hacer una marca para que veáis 1, 2, 3, 4 y en el quinto disminuyo. Bien. Porque no quiero que ahora mi gorro de repente haga así. Quiero que más haga esta forma. Y la única manera que haga esto es que disminuya muy rápido. ¿Comprendido? Entonces, bueno, se ve perfectamente donde voy a empezar a disminuir, así que no voy a hacer la marca. Disminuimos todos los puntos, eso en estas 3, como mucho 4 veces, ¿vale? Y vais a ver cómo nos queda nuestro gorro. ¡Fantástico! Me muero de ganas de verlo. Vamos a ello. Tengo las vueltas dadas. Tengo la disminución hecha, como os he dicho, en 4 veces. ¿Veis? Aquí empiezo a disminuir 1 vez, 2, 3, 4 y esta es la última que ya es de cierre. Entonces disminuí cada 4 y en el quinto disminuyo. En el siguiente disminuyo en el cuarto, es decir, 3 y en el cuarto. En el siguiente 2 y en el tercero y el cuarto juntos. Para la siguiente se dejó 1 de separación y el 2 y el 3 juntos. 1 solo y el 2 y el 3 juntos. Y en este hice cada 2. ¿Vale? Al final me he quedado con estos puntos que voy a unir del tirón. ¿Vale? Entonces sencillamente voy a cortar mi hebra. Bien, ahora tengo mi hilo y lo que voy a hacer es pasarlo por todos los puntos, ¿vale? Para cerrar el agujero, ¿vale? Lo voy a pasar por todos para luego tirar y encontrarme que tengo el gorro completamente cerradito. Esto lo podemos hacer por atrás también, ¿eh? De hecho, yo lo voy a pasar ahora para atrás. Cuidado que estén todas las hebras del punto completas, ¿vale? Cuidado, no tires todavía, Yolanda, no tengas prisa. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Voy a dar la vuelta y lo voy a hacer por atrás, ¿vale? Para que se nos quede cerradito y lo podamos incluso ya rematar por detrás. Tiramos de las hebras, ¿veis? Tiramos de la hebra y se nos va a quedar cerradito. Cerradito. ¿Vale? De esta manera solo tendremos que esconder las hebras. Ahí tenemos nuestro gorro terminado. Es muy largo, es un gorro caído, ¿vale? Entonces, y como es un gorro caído, se puede dejar así y caerlo o ponerle atrás, que yo lo voy a probar a hacer, un lazo para que quede fantástico, o incluso así con la cadena, hacer una tira de cadenas que sirva para recoger nuestro gorro. Vais a ver, lo voy a hacer y lo vais a ver, ¿vale? Bueno, ya lo tengo listo para cerrar, ¿vale? ¿Os recordáis? Pero voy a hacer una cosa. Como el gorro es muy caído, he tejido, voy a hacer los últimos puntos con vosotras, he tejido una fila de cadenas grande y estoy deslizando de vuelta, ¿vale? Para que sea un poquito, para que tenga un poco más de cuerpo y de grosor, ¿vale? Por todas las cadenas estoy pasando, ¿bien? Ahora voy a quitar, voy a cortar y voy a pasar esta fila, esta cinta de cadenas con deslizados de aquí a aquí, por la parte de la unión de puntos. ¿Por qué? Primero, para disimular la unión de puntos, que no me gusta. Y segundo, para recoger, porque puede quedar súper bonito que nuestro gorro, por eso no he cerrado, ¿vale? Por eso no he cerrado del todo todavía. Porque puede quedar súper cookie, lo voy a dejar incluso así un poco abierto, que se nos recoja con esto. Vais a ver cómo quedan, vamos a ver cómo quedan las fotos. Entonces lo voy a pasar por aquí, como es punto alto, que tiene distancia para poder sacar esas cadenas, ¿ves?
Ahí. De tal manera que yo quiero que mi gorro quede cerrado, pues voy y lo cierro. Que yo quiero que mi gorro quede abierto, pues voy y lo dejo suelto, sin más. Y listo. Voy a buscar una cinta para unir aquí y nada más, ¿vale? Vais a ver el acabado, qué chulo va a quedar. Pero ¿veis la idea? Yo voy a tirar, mi gorro se va a recoger y va a quedar súper estupendo caído, ¿veis? Mira, a recoger aquí, mi gorro queda caído y va a quedar genial recogido. Y si quiero lo dejo suelto, ¿vale? Si quiero lo dejo suelto y sencillamente o lo quito, ¿vale? Esto es una libre elección. Yo lo voy a dejar así, yo os lo voy a acabar así. Os lo acabo y os lo cuento. Bueno, ya lo tengo terminado. A ver, mirar qué maravilla cómo nos queda nuestro gorro. Y ahora tengo esta pieza de la que si yo tiro, automáticamente se me va a quedar recogido. Cuando lo ponga, se me va a quedar recogido y va a quedar espectacular. Habéis visto cómo queda en el vídeo, así que no tengo nada más que decir, ¿vale? Y si lo dejo suelto, se va a quedar a su ser, a su son, y no va a afectar al gorrito para nada. Bien, entonces, ¿qué función cumple? Adornar nuestra caída. Bien, a mí me parece que es un detalle súper bonito, pero si lo quieres poner y además disimula, ¿vale? Disimula el final de la vuelta. ¿Veis la idea? ¿Qué te gusta? Fantástico. ¿Qué no te gusta? También me lo cuentas, ¿vale? Déjame tu comentario y dime qué te parece y cómo lo prefieres. Si así, larguito, en plan slow cheese se llama, me parece, o en plan caf. Vale, venga pues, espero que te haya gustado. Si es así, ¡tararán! Nos vemos en el próximo. ¡Qué bueno! Golden road and the first stone, the things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone and he drove his car